Entonces, por acá vamos a encontrarnos con otra gran cantidad de valores o parámetros que nosotros vamos a poder utilizar. Recordemos algo muy importante, la D me va a representar tipo doble, la F me va a representar tipo flotante y la M me va a representar el sufijo para decimal. Perfecto. Tenemos el formato C de moneda, currency. ¿Okay? Con currency nosotros vamos a poder especificar valores o expresar esos valores en formato de moneda. Aquí tenemos un ejemplo un poco más elaborado. Control C, llevarlo para acá, y lo pego. Excelente, tenemos nuestro primer error. ¿Por qué ocurre ese error? Porque resulta que yo estoy teniendo información de accesibilidad en la parte de información de cultura. ¿Eso qué es? Sencillo, configuración regional, idioma, formatos. Entonces, obligatoriamente me va a pedir que utilice el espacio de nombre o la librería de globalización en .NET. Ok, pues fácil sería llegar y copiar y pegar. Pero nosotros podemos acá decirle corrección rápida y podemos seleccionar globalización. ¿Qué va a suceder con esto? Ejecuto y voilà, ya voy a tener especificado primero cuál es el símbolo que se utiliza en la configuración regional para la moneda. Y segundo, estoy mostrando un valor en moneda. Quiere decir que ya ustedes en este momento tienen una alta capacidad de mostrarme los valores formateados en moneda. Quiere decir que si en un ejercicio se les pide valor monetario, me lo deben expresar de forma monetaria. Por favor, hagamos el ejercicio. ¿Qué podemos analizar de este código? Básicamente, del código lo que vamos a obtener es lo siguiente. Notemos que aquí estamos usando una D mayúscula. ¿Cuál es la diferencia entre una D mayúscula y una D minúscula? Es muy sencillo. La D minúscula estamos usando el tipo primitivo del dato. La D mayúscula estamos usando la clase. ¿Ok? Dos cosas totalmente diferentes. Aquí tenemos unos parámetros especiales donde tenemos 0, 2 puntos, C2. ¿Qué significa esa cosa? ¿Qué significa esa ruptura mental? Es muy sencillo, que vamos a tener representado en nuestro programa un valor monetario y que va a tener dos símbolos decimales, ¿ok? Dos decimales. Eso es lo que me va a representar. Y el cero, pues los valores enteros, ¿ok? Importante que lo tengan presente. Aquí nos vamos a encontrar con otro ejemplo bastante súper interesante. Control C. Y simplemente voy a pegar acá. Donde este código simplemente me va a representar varias cosas. Primero, estoy definiendo una variable de configuración, un objeto. ¿Por qué sé que es un objeto? Porque tenemos la palabra reservada new. Con la palabra reservada new, automáticamente ya debemos asociar que estamos trabajando con una clase. ¿Con cuál clase? Infoculture, información cultural. Esta información me va a permitir poder especificar tanto el idioma como el país. Y aquí vamos a tener un valor relacionado que me va a representar
una cantidad de elementos, decimales. Tenemos punto number format. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando la capacidad, el superpoder a NFI para que contenga la configuración regional de Estados Unidos y vamos a utilizar el inglés, sin necesidad de utilizar la configuración regional de mi máquina, ¿ok? De mi máquina. Por acá tenemos un tipo de dato entero 64. Fíjense que tenemos unos tipos de datos primitivos y unos tipos de datos de tipo wrapper, que son propios de .NET, del framework. Entero 64 es un valor mucho más grande en bytes que el entero base. Tenemos entero 16, entero 32 y entero 64. ¿En qué varía? En la capacidad que tengamos para almacenar. Es muy importante tener en cuenta que cada uno de ellos pues, va a tener también un valor que me va a ocupar en memoria. Voy a ejecutar mi programa. ¿Qué voy a obtener acá? Voy a obtener, pues, evidentemente, mi número, que es negativo, pero fíjense que de manera automática el objeto NFI le está dando el formato a ese número. Y él va a saber de manera automática cuál es el separador decimal y cuál es el separador de los miles. Fijémonos en los dos resultados. En el resultado inferior estamos obteniendo 4 valores decimales. ¿Por qué? Porque fijémonos que en la configuración estoy haciendo uso del objeto de tipo culture info para poder definir los valores o los dígitos decimales para el formato moneda. Le estoy indicando que son 4. Y ya él de manera automática utiliza valor entero. Si yo necesito hacer este tipo de cosas, debo convertir ese valor entero a una cadena. Para eso se utiliza el método toString. ToString, ahí estoy haciendo un casteo. Quiere decir que si necesito utilizar nuevamente este valor, si está convertido a cadena, lo debo convertir nuevamente a entero o a decimal, según sea el caso. Varias cosas importantes a la hora de trabajar con los diferentes tipos de moneda, pues nosotros podemos tener la posibilidad de formatear en diferentes idiomas, diferentes países, pero todo va en el código que utilicemos nosotros de cultura. Aquí tenemos Estados Unidos, Japón, Francia, etcétera, y podemos tener el símbolo de moneda, así nosotros no estemos con una configuración regional de ese país específicamente. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es ejecutar este programa y vamos a observar que en la salida vamos a obtener la expresión de cada una de esas monedas dependiendo de la configuración que hemos especificado. Esas son cosas que forman parte del core de .NET, del core del SDK de C#. Obviamente, esto lo podemos utilizar en Entity Framework. La respuesta es sí. Nosotros podemos preformatear, podemos utilizar cada una de estas características a favor nuestro. Entonces, por favor, vamos a hacer esa pequeña prueba. Notemos que el ejercicio o el código está en la documentación. Bueno,
Tenemos otro tipo de especificadores de formato que los invito a ustedes de manera bastante importante a revisar en la documentación, a hacer pruebas y verificar cuáles son los diferentes resultados que tenemos con cada uno de esos elementos. Vamos a avanzar. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a recrearlo de manera muy rápida. Yo sé que ustedes codifican igual de rápido. Tenemos acá los tipos de datos. Pero notemos algo característico en este ejemplo. Creo que el otro lo tenía también. Y es que estamos definiendo el tipo de ¿qué? De codificación. Estamos definiendo que vamos a trabajar bajo el esquema de UTF-8 para que nuestra terminal soporte UTF-8 y no tengamos problemas por ahí con símbolos extraños, caritas, etcétera. Sobre todo cuando imprimamos elementos como símbolos como el yen, el euro y cosas así. ¿Ok? Voy a ejecutar acá nuestro programita y aquí vamos a encontrarnos con el resultado. Básicamente acá lo que estamos es definiendo algunas características pues, que son importantes a la hora de trabajar. Fijémonos que tenemos F, F1 y F4. ¿Qué significa el 1 y el 4? Pues sencillo, la cantidad de decimales. ¿Okay? La cantidad de decimales que deseo aplicarle como formato al número de salida. Perfecto. Llegamos a las palabras claves. En todos los lenguajes de programación, sin excepción, existen palabras claves o palabras reservadas. Las palabras reservadas son aquellas que son propias de quién? Del lenguaje, ¿ok? Del lenguaje. Bien, entonces, por acá nos vamos a encontrar con un montón de palabras claves. Cada una de ellas tiene su funcionalidad en el lenguaje. Quiere decir, quiere decir que en mis variables, al igual que en cualquier lenguaje, no puedo utilizar palabras claves para el identificador de la variable. Recordemos que cuando hablamos de el identificador, estamos haciendo referencia al nombre que va a tener la variable. Tenemos algunas palabras claves que son contextuales, como el add, get, not null, set, and, global. New int, que significa conversión a puntero de función. Eso es ya cuando estamos trabajando a otro nivel de redireccionamiento de memoria. Alias, group, int, into, join, assign, await, let, etc. Cada uno de ellos va a tener una función específica y la vamos a ir utilizando en la medida que vamos avanzando en el contenido. Ahora sí, entrada y salida de datos. ¿Cómo hacemos para enviar datos? ¿Cómo hacemos para mostrar datos? Mostrar datos ya lo saben. Utilizamos WriteLine o write. ¿Ok? Tenemos WriteLine. Se utiliza para imprimir en consola con un salto de línea. Ya lo han evidenciado. Usamos el símbolo pesos para interpolación de cadenas. ¿Cierto? Recuerden que la interpolación es cuando necesitamos interpolar, incrustar una variable dentro de un contenido de tipo string. Tenemos este ejemplo, punto write, hola, nombre, tienes edad. En este punto, vemos que el WriteLine me está imprimiendo una salida básica. Importante, no olvidar en ningún momento
el símbolo pesos cuando voy a hacer interpolación. Si no lo coloco, pues no van a poder utilizarlo. ¿Hay otras maneras de hacer interpolación? Sí, las vamos a ver, por supuesto. Por ahora, esta es la primera opción que tenemos. Aquí aparece un método nuevo, clear. Ese punto clear se va a encargar de limpiar la información que tenemos en la consola. En este caso, control C, control V, voy acá a formatear el texto y simplemente imprimo y ejecuto. Y aquí ya me va a imprimir, hola Camila, tienes 25 años. Aquí lo estamos obteniendo la información de la edad y del nombre, donde estamos utilizando el punto clear para limpiar la terminal. Y donde tenemos el write line, pues para imprimir en la consola. Tenemos el write, que básicamente es lo mismo que el write line, pero con diferencia que no emite ningún salto de línea. Aquí tenemos unos ejemplos. Esto es un mensaje en la misma línea. Excelente, ¿no? Eso es como cuando le escriben a uno al WhatsApp línea por línea. Aquí tenemos una representación con un carácter de escape especial. Aquí ya empezamos a hablar de caracteres de escape. Barra N la vamos a utilizar para colocar un salto de línea en mi cadena de texto, en la terminal. ¿Qué quiere decir esto? Control C. Vamos a pegar por acá esta información. Vamos a ejecutar. Y vamos a anotar acá. Esto es un mensaje en la misma línea. Y aquí tenemos un espacio en blanco. Ese espacio en blanco corresponde al salto de línea que estamos colocando acá. Si yo quito ese espacio o comento esto y vuelvo a ejecutar mi programa, pues lo más seguro, esto es un mensaje en la misma línea, ese es un mensaje con salto de línea. Fijémonos que el write automáticamente lo que hace es anular el salto de línea. Y la siguiente línea, obviamente, como se está anulando el salto de línea, va a salir pegado. ¿Ok? Para resolver, podemos hacer esto o algo mucho más sencillo. Vengo para acá y le digo, amigo, colabórame por acá haciendo un salto de línea, donde yo voy a imprimir y voilà, tenemos el salto de línea donde lo estamos incorporando al final del último texto. Pero hay que tener muchísimo cuidado de aplicarlo, porque si no nos va a quedar todo pegado. Eso es como cuando uno en desarrollo web coloca un texto y todo sale pegado y no colocamos nunca un BR. ¿Ok? Es muy similar. Vamos por favor a practicar esto de manera muy rápida, 2 minuticos para ejercitar. Ahora, al momento que nosotros necesitamos procesar información, pues obviamente necesitamos suministrarle a nuestro programa esos datos. Recordemos que la información es el resultado final de un proceso que se ejecuta en nuestro programa principal. Normalmente, la clase consola tiene el write y el write line, pero también tenemos el read line, el read key y el read. Cada uno de ellos tiene una razón de ser. Readline básicamente se encarga de leer una línea de entrada. Quiere decir que puedo solicitarle al usuario información. Como vemos en este corto ejemplo, tenemos un write
Entonces le estamos pidiendo al usuario un nombre. Y basado en esto, tenemos una variable, una declaración de variable de tipo string, en la cual le estoy diciendo console.readline. ¿Qué va a suceder acá? Él simplemente se va a detener en la ejecución para que el usuario ingrese ese dato. Para esto, un control C acá. Voy a pegar esto. Aquí tenemos algo muy importante. Tenemos una pequeña advertencia, donde esa advertencia me está diciendo que posiblemente ese valor va a ser nulo, ¿cierto? Valor va a ser nulo. Pero ¿esto por qué sucede? Porque nosotros estamos trabajando de manera estricta. Si yo quitara esta etiqueta, lo más probable es que ese valor de warning, pues, no lo tenga. Posiblemente, ¿cómo lo podemos llegar a solucionar? Vamos a dar un control X acá, vamos a definir acá, y le voy a decir string empty. Y acá simplemente le voy a colocar nombre. Resulta que en este momento él me sigue forzando al valor nulo. ¿Por qué me sigue forzando el valor nulo? Porque posiblemente el usuario puede ingresar un enter. ¿Qué tendríamos que hacer? Colocar un try catch, ¿ok? Para poder validar. Acá, pues simplemente voy a ver qué opciones me representa este señor. Diga, vaya y suprima la configuración o el issue desde la configuración. No, pues no lo voy a hacer. ¿Ok? No lo voy a hacer porque a mí me interesa que sea estricto el programa. Por ahora voy a omitir ese warning porque no hemos visto el try catch. Voy a ejecutar esto. Básicamente lo que vamos a obtener acá es el ingreso del dato. Uy. Entonces ingreso la información y obtengo el dato. Importante, es de buena práctica, siempre definir la variable antes de usarla. ¿Ok? Antes de usarla. Recordemos que esta variable está definida de manera local para mi proyecto, para mi clase. Ahora bien, tenemos read key. Read key me va a permitir poder detener la ejecución, hacer una pausa. Quiere decir que cuando el usuario presione una tecla, pues me va a dar información. Por acá, control C, vamos a colocar ese código acá. Y simplemente lo voy a ejecutar. Ingreso el dato. Y ahí hace una pausa. Queda detenido. Si le doy un enter, me dice, has presionado enter. De esa forma puedo detectar qué tecla ha pulsado el usuario. ¿Eso para qué me sirve? De pronto, un ejercicio, un requerimiento que tengamos en nuestro programa. Que el programa finalice cuando el usuario pulse escape. Entonces podemos detectar las teclas de esta forma. Entonces fijémonos, ahí nos da la información. Donde estamos usando console key info para poder obtener información del dispositivo de entrada. ¿Ok? Dispositivo de entrada. Vamos ahora a la siguiente, al siguiente método. Tenemos el método de lectura, read. Lee un solo carácter. Lee un solo carácter.
quiere decir que podemos detectar un valor numérico, podemos detectar una letra. Vamos a mirar. Control C. Control V. Si le doy la F, me va a imprimir 102. Uy, ¿cómo así que 102? Si ustedes van y buscan en la famosa tabla periódica ASCII del programador, el F es el número 102. ¿Ok? Ok. Entonces, si necesitamos tomar información y convertir a ASCII, lo podemos hacer de esta forma. Bien. Caracteres de escape y casteo de tipos de datos.